vamos a ser los mejores del mundo en aluminio. Y tú decías, estamos en México, ni hay aluminio primario en México. ¿Cómo? Vamos a hacer. Yo lo digo mucho, Fer. Si tú le hubieras hecho el pitch de negocio a alguien en ese momento, difícilmente era algo que sonara lógico. Está chavo, eres de México, vas empezando aluminio y va a funcionar. ¿Qué tal, amigos? Encantado otra vez de estar con ustedes aquí en el podcast. Hoy traigo un invitadazazazazo. Este es un gran amigo de hace unos 15 años. Nos conocimos en un tema de, para no sonarse feo, ¿no? En algunos eventos de parejas, de religión, no se imagina nada extraño. Y a partir de ahí nos hicimos grandes amigos. Es alguien que, aunque es mucho más joven que yo, le ha aprendido muchísimo. Es mi amigo Jesús Villegas. Jesús. Muchas gracias, Fer. Chuy. Muchas gracias. Qué gustazo estar aquí contigo de nuevo. Ni tan más joven tampoco. Algo así. Algo. Chuy es economista, pero tiene algo bien particular que me lo voy a guardar. Primero, Chuy, platícanos. Tú eres de aquí de Monterrey, platícanos. ¿Quién es Chuy? ¿Cómo pasa alguien, Chuy, de jugar fútbol en la calle de Leones, como me platicaste alguna vez, a dar conferencias en los países árabes sobre la economía del aluminio? Platícame la historia. Va. Está bien interesante. Mira, yo creo, Fer, número uno, o sea, hay una respuesta clara. Sí. Yo creo que hay mucho tema de circunstancias que probablemente son el número uno. Lo digo de entrada para no sonar a la hora de describirlo. No, claro. Un tema de, oye, mira, es que esto lo hice súper bien, creo que hay un montón de circunstancias. Tú eras futbolista, amigo. A mí me gustaba, vamos, yo era, y para platicarla también, sin meterle de más, sin meterle menos, sí. Es, ¿no? Pues vivía ahí en Cumbres, estuve en el Regio Chepe Vera, en un colegio. A mí me gustaba mucho jugar fútbol, jugaba fútbol. Durante gran parte de niño pensaba que eso era lo que quería hacer. Después, al mismo tiempo, me gustaba. Yo era alguien que, además del fútbol, a mí la escuela sí me gustaba mucho. No era el típico niño que le gustaba el fútbol y era fútbol y nada más. A mí la escuela sí me gustaba. También en algún momento las computadoras me gustaban un montón. De niño programaba, que para los 80s era raro. Luego trabajé a los 15 años armando computadoras. Fui a una Olimpiada Nacional de Computación. No recuerdo si alguna vez lo habíamos platicado. A mí la escuela me gustaba. Fui a una Olimpiada Nacional de Matemáticas. O sea, me gustaba. La parte académica me gustaba, pero jugaba fútbol. Gran parte de mi tiempo lo seguía jugando fútbol. Jugué muy poco tiempo en fuerzas básicas. Me di cuenta rápido que no iba a jugar. ¿De qué equipo jugaste? En Tigres. En Tigres, ok. Que ahí no iba a haber tema. Me seguía gustando la escuela. Fui a la prepa del TEC, estudié en el TEC. Eventualmente también me gustaba la historia, las matemáticas y acabé en economía. Esa es la parte, digamos, de formación académica y cómo el fútbol jugué en la universidad y sigo jugando hasta la fecha y quedó ahí más de hobby que de otra cosa. Ya siendo economista, salir de economía, llego yo de hecho por conocidos y me recomiendan ir. Yo estaba en 7º semestre de carrera, me falta 1 año y medio para salir, a una compañía que hacía pura economía y contrataba puros economistas del TEC. Entonces era un lugar donde la raza que estudiamos economía en el TEC era muy directo ir y yo tenía a alguien que conocía al dueño, entonces llegué ahí medio empujado, ¿no? Recomendado, sí, recomendado porque aparte hacía sentido con lo que yo estaba haciendo y todo, ¿no? Entonces ahí llegué. Y esta compañía hacía economía. Yo empecé haciendo tipos de cambio y PIB, inflación, etcétera. Y había una pequeña división que el hijo del dueño tenía de aluminio, de asesorar compañías en el aluminio. Como cervecería era cliente de nosotros y pedía echarle un vistazo al precio del aluminio para las latas y Nemac para los monoblocks, porque Alfa era cliente en lo económico y aluminio era una pequeña cosa. Luego, para hacerlo corto, lo de aluminio empezó a crecer un montón. Nos fuimos el hijo de esta persona y yo. Básicamente empezamos solos. Oye, pues creen una división de aluminio que juegue por sí sola, que sea una compañía aparte, especialícense en eso. Y fue un proceso donde... Pero esa división, o sea, porque suena muy interesante esto. A ver. Son 2 personas. Sí. Y el tema de aluminio, eso, y vamos a estar todo el tiempo con computadoras y analizando y viendo información, periódicos,
en diversos idiomas, leyendo qué está pasando, para poder tener una perspectiva global que la puedas compartir ante empresas que están... Fue una combinación, Fer. Te voy a decir cómo funcionó. El aluminio, nosotros comenzamos, la persona esta que comenzó como tal haciendo el aluminio, comenzamos como economistas. O sea, no era un tema de la industria como tal. Era un tema de tú como economista, ¿qué piensas que va a pasar con el precio del aluminio? Y hay herramientas como economista para, si me hubieras dicho el precio de los libros, pues igual el modelo hubiera sido similar. Claro. No era por el aluminio per se, era échale un ojo al aluminio como economista. Okay. Esa visión del aluminio como economista, la recomendación del precio va a subir, compra o va a bajar, cualquier cosa funcionó bien. Le gustó a Cervecería primero, luego a Nemac, pero éramos unos economistas pronosticando el precio del aluminio. Eso era. Y el proceso fue, oye, les gusta, ya lo hago en español, vamos a hacerlo en inglés y a mandarlo a Estados Unidos gratis un año, literalmente a un directorio de empresas relacionadas con el aluminio. Así. A ver qué opinan. Acaba ese año y caen 10 clientes de Estados Unidos. Clientes del reporte que se hacía del precio del aluminio. Espérame, Chuy, esto es importante. ¿En qué año fue esto, güey? Esto fue en el 2001, 2002. Por ahí hace 20 años, poco más de 20 años. Internet ya había... Ya había, pero todavía era un tema. De hecho, eso yo se los platico mucho a los chavos de la oficina. Fíjate que en esa época, los reportes, los de México, obviamente los de Estados Unidos se mandaban por el incipiente correo electrónico. En México todavía había directores de empresa que se los mandábamos impresos. O sea, teníamos un mensajero, imprimíamos los reportes, se metían en un sobre, le llevaban el reporte a la empresa que fuera. Lo de nosotros, por eso hablo de las circunstancias. Si no hubiera sido en ese timing, era imposible llegar a los clientes que se llegaron afuera sin el correo electrónico. Nunca hubiera sucedido. Claro, porque, a ver, cuando dices, vamos a empezarlos a mandar a Estados Unidos, yo me estoy imaginando que en Estados Unidos había mucha gente, o no mucha gente, había gente que ya lo hacía. Haciendo esto. Claro. Entonces, ¿les gustó? ¿Les gustó? Creo que los reportes lo hacíamos bien. Siempre hubo una filosofía. Fíjate, yo lo digo mucho, Fer, y te decía antes de que empezáramos a grabar, que creo cada vez menos en las fórmulas así preestablecidas y más en las circunstancias y sobre todo en las personas. El hijo del dueño que empezó lo de aluminio es un tipo, yo le digo, ahora pues tenemos 20 años trabajando juntos y todo, no le digo que se parece un poco, tienen la personalidad de gente como, por decir, Musk o Hugo Sánchez o Steve Jobs, gente que se cree las cosas que se pone de meta, cosas que suenan muy ilógicas y además tienen algo muy especial de perseverancia para hacerlo. Entonces este cuate siempre decía, vamos a ser los mejores del mundo en aluminio. Y tú decías, estamos en México, ni hay aluminio primario en México. ¿Cómo? Vamos a hacer. Y vamos a empezar porque el reporte esté más bonito que el del resto. Oye, si no puedo hoy en día ser mejor técnicamente que ellos, sí lo voy a hacer más que se vea mejor. O sea, más forma. Más forma, primero. Y luego, oye, lo puedo hacer más conciso, puedo escribir menos como reportero y más ejecutivo. Pues lo voy a escribir. Entonces eran bloques donde aparte eras el nuevo en la cuadra, por decirlo de alguna forma. Entonces pegó el reporte. Y a partir de ahí sí comenzamos a decir, bueno, mira, ahora hay que entenderle a cómo funcionan en la calle, las plantas, ya no como economista de escritorio. Sí, claro. Y eso fue otra evolución. Y luego, oye, pues un cliente de Estados Unidos recomendó con alguien de Europa y ese de Europa con alguien de Medio Oriente y les gustó. Y bueno, al principio, luego a toro pasado es muy fácil ver, oye, fue un exitazo y está bien padre. Pero al inicio hubo mucha inversión de tiempo y de todo. Oye, que hay que ir a dar una plática, como decías, a Omán, que ni sabías que existía ese país, con millones de escalas porque no había para irte primero. Y pues hay que hacerlo. Y así estuvimos mucho tiempo al principio, picando piedra en el sentido de darte a conocer. Yo recuerdo fotos tuyas. Sí, ahí todavía nos veíamos muy seguido. Con el turbante puesto y además con tu aspecto, con la barba y eso, parecías otro árabe ahí, perfecto. Entonces, oye, fíjate, lo complicado que es dar conferencias, tiene su chiste, ¿no? En otro idioma, más, con otra cultura totalmente distinta. Y además un tema tan técnico y tan especializado. Le acabas de dar el clavo. Yo creo dos cosas. Creo dos cosas. Creo que es
pues tú lo sabes mejor que nadie. O sea, de por sí dar una conferencia es difícil, en otro idioma, con otra cultura. Y luego, otro bloque que no dijiste, que a toro pasado lo ves. Teníamos 20 y tantos años, 30 tal vez. O sea, además eras un chavito hablándole a gente que te llevaba mucho más edad y mucho más ranking ejecutivo, más todo. Entonces, si eso de por sí hace difícil pararte a hablar, aunque fuera en tu cultura, en tu idioma y en todo, lo hacía sumamente complejo. Creo que sí hay un componente que en ese momento dimensionas menos. O sea, tal vez si lo tuvieras que volver a hacer ahora, tendría muchos más nervios o más miedos que en ese momento que decías, bueno, pues hay que darle, ¿no? O sea, claro, si lo piensas de nuevo, sería, a lo mejor lo pensarías 2 veces. Y luego, además de todo, yo lo digo mucho, Fer, si tú le hubieras hecho el pitch de negocio a alguien en ese momento, difícilmente era algo que sonara lógico. O sea, es decir, mira, vamos a ir a Medio Oriente, tú lo acabas de decir, voy a ir a dar una plática. Está chavo, eres de México, vas empezando, aluminio, y va a funcionar. Yo creo que cualquier inversionista te hubiera dicho, no hay forma. O sea, son un disparate. Por eso te hablo de la gente, de ese tipo de gente que tiene una mentalidad tan así, tan clara en objetivos que suenan disparatados, pero que luego los llevan a la realidad. Y que luego funcionó, porque te puedo platicar, pudiera ser la misma historia y pudiera haber acabado en que verdaderamente las probabilidades eran que no sucediera bien. Correcto. Y ahí entonces empiezan a pedirte, a buscarlos en Medio Oriente. Sí. ¿Y después qué pasa? Después nos volvimos, empezamos Medio Oriente, nos hicimos muy fuertes en Medio Oriente, en Europa ya teníamos algunos clientes, en Estados Unidos comenzó a hacerse mucho más grande. Y fíjate, Fer, esto sí es interesante. Nosotros, aparte de aluminio, en algún momento hacíamos reportes de cobre y de gas natural en esta misma división. ¿De gas natural? De gas natural. Porque el gas natural se usa para producir los metales y hacíamos... Claro. Y alguien nos pidió, tal vez, creo que fue lo que sucedió, oye, échale un vistazo también al gas natural ya que me asesoras en el metal. Y sonaba bien. Y de hecho, nos dejaba dinero el cobre y el gas natural. Pero en algún momento de este proceso dijimos, mira, pareciera y da dinero, pero te distrae de lo que realmente estamos creciendo mucho, que es aluminio. Y en el largo plazo acaba siendo más distracción que lo que te puede dar. Vamos a enfocarnos solo en aluminio y en aluminio vamos a hacerlo mejor que nadie. Entonces dejamos de hacer todos los otros reportes o los otros metales o commodities que hacíamos, puro aluminio, solamente aluminio, y se volvió un tema donde había competidores muy grandes, hay compañías inglesas, compañías americanas, pero que hacen muchos commodities. Hacen acero, hacen cobre, hacen aluminio, hacen granos, hacen energía. Nosotros resulta que éramos los únicos en el mundo que no hacíamos otra cosa más que aluminio. Y eso te da muchas horas de vuelo. Pues al final del día yo le dedicaba muchas horas al aluminio que los demás no se las dedicaban. Y empezó a crecer el número de clientes. En el valor agregado que dábamos, pasamos de pronosticar el precio a decirte, oye, mira, puedes tener un mejor proveedor en esta región o en esta región, o mira, por aquí es por donde se ve que viene el crecimiento, oye, mira, es que yo te puedo presentar a esta persona, a esta compañía. Y hoy por hoy nosotros servimos a 400 compañías más o menos en el mundo, desde las minas de bauxita hasta los usuarios finales del aluminio. O sea, todas las cerveceras son clientes de nosotros, los Teslas del mundo, los Toyotas, los Hondas, todo el que usa aluminio. Servimos a 400 compañías y nos convertimos en aluminio, nada más. No hacemos ninguna otra cosa, en el más grande asesor en aluminio en la parte de mercado del mundo. Y tenemos un evento en Chicago todos los años, desde hace 16 años, que es el evento más grande del mundo en aluminio. Y bueno, esa es la historia. Fíjate que fregón, Chuy. Mi primer trabajo, eso tú no lo sabes, fue en el 95. Platicando ahorita con un ex maestro de escuela. Yo me graduó y empiezo a trabajar en vitro. En vidrio plano trabajé 4 meses. Y yo era el analista económico para todo el sector de construcción, vidrio, vidrio plano, porque hacen ventanas y parabrisas, ¿no? Entonces veía yo construcción y automotriz. Entonces mi primer trabajo era, como imagino que fue el tuyo, estar todo el tiempo viendo reportes, viendo de construcción y automotriz, haciendo chorrocientos Exceles, porque a mí me tocaba hacer los pronósticos para las plantas. Sí. Excel todo el tiempo, ¿no? Y había que leer muchísimo. Entonces había una compañía americana
donde íbamos al evento y nos mostraban las perspectivas económicas. Sí. No voy a decir cuáles para no entrar en enredos con esto. Entonces, cuando de repente veo que un conocido mío que empieza él solo con otro a hacer reportes de aluminio, y entonces años después tienes tu evento internacional donde mucha gente te paga para ir a ver a los gurús del tema. Sí hay un gurú, sí eres el gurú, porque no solamente es la información, porque la información ya existe, es la interpretación de esa información lo que te está pagando la gente. Y algo que a mí me encanta de tu modelo, que es muy parecido a los libros. Y hablábamos hace un momento escuchaste a Robert aquí, lo que son los ingresos residuales. Tú haces un producto, o sea, tú haces un reporte, güey. Un reporte. Y ese reporte lo estás vendiendo 400 veces. Y podrían ser 10,000. Ya no importa, una vez que lo hiciste pueden ser 10,000 o 400 o 500,000 y el esfuerzo es exactamente el mismo. Exactamente. Entonces, lo que platicábamos es que al cerebro humano le cuesta mucho trabajo entender eso. Porque estamos hechos, tú que eres economista, yo trabajo y tú me pagas, tenemos un ingreso lineal. Cuando a la larga lo que provoca los crecimientos en las corporaciones es cuando empezamos a pensar a multiplicar y hacer las cosas una sola vez y replicar. ¿Cómo son los multiniveles y cómo es todo esto? Porque es la economía del conocimiento, pero más del conocimiento es la economía de cómo puedo trabajar inteligentemente para hacerle un bien a la mayor cantidad de gente o de empresas, lo que sea, que es lo que ustedes tienen muy bien. Sí, el modelo y luego es, fíjate, acabas de decir algo bien interesante, porque no es sencillo acordarte o tener muy claro todo el tiempo que la base, o sea, que la gran base de este negocio son los reportes, porque obviamente a medida que hemos evolucionado hay mucha consultoría especializada, hay mucha gente que te invita a que le des una plática privada, que les ayudes a hacer crecer su empresa de aluminio. Y eso suena muy atractivo, es muy glamuroso y se cobra, evidentemente, mucho mayor que un reporte. Pero el bloque es lo que tú haces uno y le vendes a 400. Claro. Porque luego lo leí por ahí en un libro, está bien interesante. Luego los temas que requieren de ti, de tu input. En el ejemplo del libro era un dentista. Pues si tú eres un dentista y nada más tú vas a estar en tu consultorio, pues solo hay 24 horas, papá. Al final del día no te puedes multiplicar en 10. Vas a poder atender a los pacientes que puedas atender, multiplicar eso por lo que cobras por consulta. Igual irás incrementando lo que cobras por consulta, pero siempre va a haber una restricción de tiempo. No vas a hacer más lana que la que tu input personal te permite. Y entonces decía en ese libro, luego hay otro tipo de economías, como se hizo millonaria la que escribió Harry Potter. Bueno, ese es un libro y se hizo la mujer más rica, creo que es la más rica, ¿no? De Gran Bretaña, al menos. Bueno, eso no le va a pasar a un dentista mientras no ponga a lo mejor otros 15 dentistas. O sea, no va a pasar. Es un tipo de trabajo donde eso no va a suceder porque estás limitado a tu input físico. Entonces, sí es bien importante entender esa parte, que el bloque es lo que por sí solo está generando. Sí, una vez en un taxi, me acuerdo, se fue en Bogotá, ¿dónde fue? Que sabían lo que hacía yo y me preguntaba, ay, ¿cómo le puedo hacer para hacer más dinero? Y le decía, mira, lo mismo. El día tiene tantas horas, tú manejas, no hay forma. O sea, vas a llegar hasta un tope a menos que puedas replicarte, que tengas un segundo carril. Algo, es normal, sí. Pero es que ese pensamiento nos cuesta tanto trabajo cuando tú no vienes de un entorno familiar o no vienes de un tipo de educación que te lo enseña. Entonces, muchas veces la gente se queda topada en su propia capacidad. Entonces, tú que eres economista, todos los temas de apalancamiento, oye, vamos a bajar fondos y buscar inversiones. Pues, oye, yo no tengo ni el dinero, ni la inteligencia, ni tengo los contactos, ni tengo la experiencia previa para poner un negocio de pasteles. Sí, pero todo eso que te acabo de decir, tú lo puedes conseguir afuera. Y esa limitante de no ver más allá de ti, de no ver más allá de tu capacidad, es algo que nos cuesta muchísimo a todos. Entonces, cuando tengo un economista que está viendo eso, pero no solamente en Monterrey, que lo estás viendo en Europa, en Estados Unidos, en Medio Oriente, ¿cuál crees tú que sería la mayor aportación que le pudiéramos hacer ahora a una persona
en este momento que está viendo su vida colapsada porque le cae mal al jefe y está viendo que lo van a correr? ¿Sabes qué, Fer? Es una respuesta compleja. Claro. Y a lo mejor no es una respuesta la que voy a dar la más, digamos, la que todo el mundo espera y la fórmula mágica y no la que te va a solucionar. Esto no es cierto, no hay Y fórmulas mágicas. aparte es que leí hace poco en un libro también, se llama Epígrafe, que me gustó mucho, que decía que un tipo que decía, oye, en toda la vida que tengo nunca he podido sumar personas. O sea, al final del día decía, todos son muy individuales y todo el mundo es rehén de sus propias características, etcétera, ¿no? Ahí voy a elaborar la respuesta. Ese es un tema. Sí. El segundo tema que a mí me encantó, no sé si has leído el libro es mexicoamericano, que creó las barras Kind. Las barras healthy que se llaman Kind, es un mexicano, Daniel Lubeski se llama. Y acaba de vender el negocio por $5 billones. Y es una locura cómo lo hizo, y tiene un libro y te va explicando. Y él es de los pocos que hacen su libro contando toda su historia de empresario, que hace una precisión bien importante y que no todo el mundo te la hace. Dice, a ver, cuando yo les pongo aquí que yo estuve a 2 días de la bancarrota, que tenía que comerme un hot dog al día en Nueva York para poder guardar y sobrevivir, y que dice, ojo, yo venía de una familia donde había dinero. O sea, mi bancarrota era regresar a casa de mis papás y decirles, échenme la mano para rentar. Entonces dice, ojo, yo no estoy diciendo que lo único que necesitas es decir, estuve a punto de la bancarrota y le eché ganas. Yo le eché ganas con una red de seguridad. Si tú eres alguien que tienes que comprar los pañales mañana y la leche mañana y no hay una sola persona que si no generaste para comprar mañana los pañales te vaya a ayudar, las condiciones son totalmente distintas. O sea, no es tan sencillo decir, tú échale de empresario y bueno, y ni modo, hay que ajustarse. Sí, nada más que las circunstancias influyen. Por supuesto, por supuesto. Entonces, así en el ejemplo que tú estás dando, yo sí soy de los que digo, me tienes que decir todo el entorno. Oye, a mí están a punto de correr. Bueno, ¿tienes familia? ¿No tienes familia? Oye, ¿tienes quien te eche la mano en el momento donde vayas a empezar algo o no? Oye, ¿eres tan bueno o no en tu chamba para que rápidamente vas a conseguir otro trabajo? Entonces, creo que es pues, muy poco de fórmulas, muy de casos específicos, y sí, lo único que yo les puedo recomendar a la gente es que cada quien entienda su propia condición. O sea, que sí haga la chamba de decir, a ver, ¿qué tengo en la mochila? O sea, realmente soy un tipo que soy buenísimo con las relaciones, o soy un tipo que soy brillante en lo que hago. Oye, ¿sabes qué? Más bien soy un tipo que soy bien trabajador, güey. Trabajo más que los demás. Oye, ¿sabes qué? Es que tengo ideas que a nadie más se le ocurren. Oye, tengo un chorro de amigos que pueden financiarme un negocio. Oye, soy súper bueno para vender. Si agarro una distribución, sí entender qué traes en la mochila, sí entender bien en qué posición de la vida estás. Porque si tú mañana, insisto, tienes una responsabilidad familiar y tienes que comprar dinero, pues que no te corran, güey. Mientras empiezas a entender si te gusta o no te gusta. Claro. Entender que esas fórmulas que suenan muy atractivas de no, mira, tú tienes que buscar lo que te guste. Y si te pones a hacer lo que te guste, eventualmente vas a lograr, bueno, pues a veces sí y a veces no. Primero hay que entender el tema de responsabilidad. Claro. Y como escuché por ahí un video, si tú haces bien la parte de entender qué traes en la mochila y en dónde vas a trabajar, ya que te haya funcionado, puedes hacer lo que te guste con muchas ganas. O sea, vamos, no es tan sencillo como decir, tú busca lo que te gusta y en eso vas a sobresalir. Porque hay ejemplos que sí, pero hay un montón de ejemplos que no. Es que fíjate que por eso te lo pregunto, porque en tu caso, ¿no? Obviamente hay muchos quiebres en todo lo que platicaste, pero suena tan fácil que la gente podría pensar, pues mira, es que hay fórmulas mágicas, y la verdad no es cierto. O sea, de cada 10 a lo mejor 9 lo intentan, 9 fracasan y 1 lo logra de cada 10. Entonces muchas veces la gente se pone a pensar, puta, qué tonto soy, güey, ¿cómo pude equivocarme? Hay que entender las circunstancias personales de esa, o sea, qué estaba viviendo la persona en ese momento cuando tomó la decisión, qué información tenía en ese momento. Tú que vives de dar información para tomar buenas decisiones. Entonces, cuando te das cuenta que a toro pasado es muy sencillo decir, uy, ¿cómo no lo vio? Qué idiota. No, espérame. Tú no sabes si ese amigo estaba apenas juntando para pagar la hipoteca de su casa, tenía un hijo enfermo, tenía algo, y entonces en ese momento de estrés y de depresión o de tensión,
pues tuvo que tomar una mala decisión con la información que tenía. Entonces, muchas veces nos cuestionamos a la mala y nos castigamos. Somos nuestros peores jueces en nuestros fracasos. Entonces, a mí me da mucho coraje, Chuy, cuando veo vendehumos que te dan esa receta secreta, mágica de que... No, digo, no, pues... Digo, yo soy el peor motivador que hay, porque yo les digo, no, es que no hay que partírsela, hay que tratar de ser lo más inteligente posible, ver oportunidades. Hay muchas cosas que hay que hacer, Difícilmente vas a hacer bien todas, siempre te vas a equivocar en algo. Toda la gente que ha venido con nosotros, todos tienen algún fracaso duro, un quiebre duro en su vida, en su familia. Los han estafado, no les han pagado. Ayer desayuné con una persona que me comentaba, en un negocio me robaron 18 millones de pesos. Otro que pusimos, los socios se llevaron los muebles. Pasa de todo. ¿Y sabes qué, Fer? ¿Sabes qué? La voy a complicar un poco más. Creo que luego entender que hay quiebres y hay fracasos y que hay un proceso, un costo para llegar a donde están, ponle que muchos lo puedan entender. Yo lo que creo que no es tan fácil de entender cuando ves hacia atrás es que el éxito también tiene una porción circunstancial. Es muy fácil entender que tuve estos fracasos. No, decir, a ver, le eché ganas. Claro que considero que hago las cosas bien y le intenté echar coco. Pero luego tampoco es tan personal, tampoco es un mérito tan propio. Hubo un montón de circunstancias que ayudaron. Absolutamente, claro. Esa parte es la que es importante siempre interiorizar y entender, sobre todo a la hora de dar consejos. Tú lo acabas de decir muy bien, a mí me pasa lo mismo. O sea, ya cuando escucho una fórmula predeterminada, mágica, que funciona para todos, híjole, ya, oye, es que se escucha bien pesimista. Pues no es pesimista, es que es preferible que le digas a la gente lo que es, porque puedes hacer más daño dando fórmulas que pretenden ayudar universales que entendiendo la circunstancia personal de cada quien. Fíjate, Chuy, tú que vendes información. Los seres humanos tenemos muchos sesgos cognitivos, ¿no? Sí. Tenemos el sesgo de la confirmación, por ejemplo, que la gente siempre busca datos que comprueban lo que ya pensabas. Ajá. Estamos llenos de estas tarugadas, ¿no? Y nos ha tocado también hablar con muchos estrategas, ¿no? Que te venden las fórmulas y los diagramas mágicos. Creo que en el fondo lo que más nos da la ciencia es humildad. Es la humildad de decir que nunca vas a tener toda la información, que te conviene cuestionar lo que estás pensando. ¿Por qué lo estoy pensando, güey? Oye, ¿por qué quiero poner el negocio en esa esquina? ¿Por qué? Al final muchas veces es porque te late, güey. Entonces, te lo comento porque es que ahora tenemos inteligencia artificial. De hecho, Chuy, ¿tú crees que, por ejemplo, un detalle como la inteligencia artificial hoy en el sector del aluminio, ¿no? Que podrían reemplazar completamente tu trabajo? Tú que te dedicas a dar dictámenes y a dar, no solamente a dar información, sino a dar una perspectiva a futuro. ¿No crees que pudiera haber un riesgo de que tu trabajo desaparezca completamente? Van dos cosas, Fer. Yo no soy ni cerca, obviamente, experto en tecnología, pero además no soy ni siquiera experto usuario. O sea, tampoco soy alguien que esté siempre en el último escalón de lo que está pasando. O sea, hago esa nota porque luego a lo mejor puedo decir cosas que sean una tontería. Que te reemplace. Desde lo que yo veo, desde lo que yo puedo entender que es la inteligencia artificial, pues claro que puede hacer cosas mucho más rápido que el humano. Al final del día tú la tienes que programar y lo que entiendo es que es un programa que itera información, un montón de información y predice qué es lo más probable que vayas a hacer con esa información. ¿Sí? Pues no, supongo que no tiene más que eso, ¿no? Entonces, claro que pudieran hacer un pronóstico más rápido que yo, pues al final del día es cuestión de input, es cuestión matemática. A lo mejor pudieran generar un reporte con palabras que van a ser casi iguales a lo que generarías de reporte dado la información que le metas. Entonces eso lo pudieran hacer, pero el elemento humano es imposible que lo quites. O sea, difícilmente va a haber el tema de sensibilidad de, oye, este proveedor te conviene más tal vez porque es más afín a ti culturalmente, o creo que hacen mucho mejor mancuerna, o oye, no me late que vaya por ahí. No va a ir el robot a caminar tu planta. Y si lo fuera, no es lo mismo la interacción con un robot que con un humano. Yo creo que hay cosas que evidentemente puedes reemplazar,
No solo la inteligencia artificial, al final del día en programación pudieras programar algo que saque pronósticos bien rápido y analice 10,000 millones de datos de información. Pero creo que es muy difícil que reemplace la parte humana. Es lo que yo creo. No lo sé, puede acabar sucediendo. De acuerdo. ¿Qué diferencias ves, por ejemplo, con los mercados de los países árabes en la interacción que tienes con la gente? Entiendo que hay una gran diferencia de culturas. Sí, partamos desde ahí, ¿no? Cuando estás interactuando con los líderes empresarios de los países árabes, ¿cuáles serían las principales diferencias que tú ves en su cultura de negocios? Todos queremos ganar dinero, por supuesto. Contra los americanos o los mexicanos. ¿Qué hay que aprenderles a ellos? Mira, te voy a decir una cosa, porque todos, yo creo que de las primeras sorpresas, al menos para mí, que no tenía muy claro, de las primeras sorpresas en la parte específica de Medio Oriente, es que son mucho más afines o mucho más cercanos. De hecho, esa fue una de las claves del éxito en el Medio Oriente con los latinos, que lo que pudiera ser, por ejemplo, un alemán. Que luego se nos olvida, los árabes estuvieron 800 años en España. Así es. Y luego los españoles 500 acá. Entonces, no solo físicamente, lo cual en unos casos es muy evidente. Muy obvio. Culturalmente son mucho más cercanos. Los de Medio Oriente son tipos muy familiares, son tipos que tú te sientas a platicar de negocios y primero hay una plática grande de cómo está tu familia y tus hijos y qué haces y a dónde fuiste. Y luego llegas a la parte de negocios. Eso no sucede en la gran mayoría con los anglosajones. Son mucho más house business, como te saluda un americano, ¿no? O sea, muy enfocados a, oye, aquí no venimos a hacer amistad, aquí es negocio. Claro. El árabe no. El árabe, al menos de lo que a mí me tocó, es mucho más campechano, mucho más cercano, cómo está la familia. Culturalmente no son tan distintos. ¿Qué sí hacen diferente? Tienen la parte, de todas formas, tienen esa parte más de europea, americana, donde son muy claros lo que te dicen, eso es, no se andan con muchos rodeos. La mayoría de los empresarios, al menos de Dubái, Abu Dhabi, Oman, Bahrein, esos lugares, son gente estudiada en el mundo occidental. La mayoría estudiaron en Londres, en Estados Unidos. O sea, tienen una formación de negocios, más allá de la parte personal, muy americanizada, muy europea, son muy de mundo, vamos. Entonces hacen negocios como los líderes mundiales. Y luego tienen una característica, hablando de las circunstancias. En esos lugares, la mayoría de las empresas, aún las privadas, tienen algún tipo de interacción o de inversión del jeque o del rey, etcétera, ¿no? Entonces, vuelves al tema de la persona. Cuando tú estás haciendo negocios o estás planeando una empresa como ellos, sabiendo que hay, digamos, un fondo infinito de recursos para aguantar el largo plazo, para no tener una visión solamente de corto, para ser agresivo en ciertas cosas, para evaluar oportunidades, lo hacen sabiendo que las reglas típicas de es que traigo el préstamo detrás de mí con una tasa altísima y los inversionistas y el siguiente trimestre no les muestro crecimiento, eso no sucede ahí. Ahí normalmente todo es de largo plazo, la inversión no es un problema, el dinero es más barato. Entonces combinan, creo que hacen bien, combinan muy bien la parte personal estilo latino con hacer negocios con la confianza y con lo bien hacer de los países europeos y americanos. Eso lo hacen muy bien. Qué interesante. Oye, y en tu caso, en tu persona, ¿qué sigue para Jesús? ¿Qué sigue? ¿En 5 años? ¿Qué estarías buscando para tu vida? ¿Haciendo lo mismo? ¿Qué posibilidades ves de hacer algo adicional, algo diferente o complementario a todo lo que hoy están haciendo? Solamente nivel carrera, negocio o a nivel personal? A nivel personas. Bueno, va. A nivel negocio, bueno, creo que hay que... Ya una vez, fíjate, este es otro buen aprendizaje. Una vez que tú logras ser no voy a decir el mejor del mundo o el segundo, ser una autoridad. Un referente sí. en el tema donde estás, salen un montón de cosas adicionales. Así es. O sea, ya se vuelve una iteración que casi funciona automática y se va iterando y vienen a lo mejor ángulos de negocio que tú no habías visto, pero ya cuando tú logras ser referente, vienen muchas cosas alrededor y te va llevando, vamos. Okay. O sea, creo que ahí pues vamos haciendo cada vez cosas más enfocadas
a ayudar a empresas como tal en específico, a temas de M&A, de matchmaking, de adquisiciones. Asesoramos a muchos gobiernos también. ¿Ah, sí? Sí, cuando tienen disputas entre las compañías de aluminio, cuando quieren imponer un impuesto internacional. Como ya eres el referente, oye, ¿quién sabe al aluminio? ¿Quién está nada más en aluminio? Pues son estos cuates, pues tráetelos. Entonces así hemos llegado con el gobierno de Australia, el gobierno de Inglaterra, con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Departamento de Justicia. Eso es en la parte de negocio. Luego en la parte personal, yo sí creo que ahora sí, después tienes que entender bien cuándo es el momento. Y por lo que veo, digo, en los últimos años hemos platicado menos, un poco lo que veo que hiciste tú. Yo creo que luego hay un momento donde empiezas a decir, bueno, ahora sí, en la parte personal, ¿qué me gusta? O sea, ¿dónde puedo complementar el puro trabajo? Vamos, ¿dónde puedo dos cosas? Sentirme pleno, divertirme, algo que me guste, ¿dónde puedo regresar algo por la parte social? Que ese es otro tema bien interesante y lo venía platicando los últimos días. A ver, si tú crees si eres creyente o solamente, si crees en la parte circunstancial, oye, pues a ti no te tocó nacer donde naciste de Oquis, porque eso tú no lo decidiste, o no te tocó que te cayeran las circunstancias a favor, así nada más por regalo, o no te tocó que fueras de 10 a 1 le atina y tú fuiste el que le atinaste. Es porque eres bien listo, eres bien. Pues no, seguramente es para que algo hagas, algo regreses y en algo ayudes y algo. Yo creo que es un buen momento de entender por dónde viene esa parte de retorno social, si así lo quisieras ver. Eso es lo que yo veo hacia adelante. O sea, ¿te empiezas a dedicar a algo? No algo o sea, si entiendo lo que me ibas a decir, no a algo en específico, pero creo que luego llegan etapas de la vida donde puedes empezar a voltear a ese tipo de cosas. O sea, ¿qué me gusta? Donde aparte que me guste puedas retornar. Oye, a lo mejor poquito, mucho lo que he aprendido en donde pudiera servir e incluso este tipo de cosas. O sea, a mí me encanta venir a platicar de la vida, vamos, con quien te invite, porque siempre acabas recibiendo algo muy padre y a lo mejor aportando un poquito. Esa parte me gusta bastante. Bien, de hecho ahorita vamos a platicar acabando el podcast. Sí. Chuy, te agradezco muchísimo la visita. Te traigo, por supuesto, el ejemplar de libro. Un regalazo para ti. Muchas gracias. Y pues gracias, amigo, por la visita. Amigos, encantado de estar con ustedes. Adiós.